enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a modo, dice, de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que cada vez que nos, hermanos, exponemos a la palabra de Dios, estamos siendo cada día moldeados por esa misma palabra, hermanos de Dios, que quiere que todos seamos moldeados y capacitados para toda buena obra. Amén. Dice la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Y es útil, hermanos, es útil para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para la conversión, para la salvación de los creyentes. Y dice, hermanos, en Romanos 9:17, dice la palabra de Dios, o 10:17 más bien, Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Por el oír la palabra de Dios, mis amados hermanos, es que viene entonces la fe. ¿Y cómo alimentamos esa fe? Por medio de la obediencia a la palabra. Amén. Así que cada vez que hay una predicación, Dios nos está hablando, Dios me está hablando. Yo no estoy hablando, hermanos, por mí mismo, hermanos. Dios es el que nos habla. Como dice este texto, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Cuando un profeta hablaba, era que venía o traía palabra de Dios. Amén. Eso es lo que era un profeta, uno que hablaba en parte o por parte de Dios. Amén. Así que, mis amados hermanos, veamos la palabra de Dios en esta hora. Y el tema, hermanos, que vamos a tratar en este momento es el siguiente: el olor del cristiano verdadero. Amén. El olor del cristiano verdadero. A ver ustedes. Más fuerte, hermanos. El olor del cristiano verdadero. Cuando, hermanos, el general Tito conquistó Jerusalén, o cuando algún general, hermanos, conquistaba alguna nación o alguna ciudad, se hacía, hermanos, un desfile por las calles, hermanos, de Roma, hasta, hermanos, el Capitolio. Y primero, hermanos, se dice que iban los oficiales del Estado y el Senado, y luego, hermanos, la banda de trompetas, y luego de allí, hermanos, seguía el botín traído de aquella dicha nación o de aquella tierra conquistada. Pero, hermanos, en un grupo también iban, hermanos, un grupo de cautivos encadenados que eran conducidos a la cárcel o, hermanos, directamente a la muerte, a la ejecución. Pero, hermanos, cuando este emperador se sentaba, o el emperador se sentaba en su trono, en el Capitolio, había sacerdotes que quemaban incienso, un aroma fragante, un aroma agradable, y todos lo olían ese incienso fragante. Era delicioso, era exquisito. Amén. Tanto aquel, hermanos, general, tanto los cautivos, tanto los gobernantes, tanto los oficiales del Estado, del Senado, y tanto este emperador olían el incienso. Y esto significaba, mis amados hermanos, ahora esto tenía un doble efecto en quienes lo olían. Para los romanos significaba la victoria, significaba la conquista, pero para los cautivos eso significaba la muerte. Para el emperador, para el general, para los del Senado, para los oficiales, eso era en señal de victoria.
pero para los cautivos era olor para muerte. Amén. Y en el ministerio de la predicación, hermanos, es para Dios un grato olor de Cristo. Amén. La predicación, hermanos, así que primeramente a quien estoy exponiendo o expongo este mensaje es a Dios. Hemos cantado, hemos dicho que Dios está aquí, ¿o no? Amén. El Espíritu de Dios está aquí. Amén, gloria a Dios. Así que para Dios la predicación es como un grato olor, es como incienso. Y la palabra de Dios puede causar lo mismo que este aroma o este incienso. Puede causar dos efectos en la vida del hombre, la palabra de Dios. El olor de vida y el olor de muerte para muerte. La palabra de Dios, hermano, predicada desde los púlpitos o en las casas o en las calles, debe de ser agradable aún para Dios mismo. Amén. Dice el apóstol Pablo que no somos como muchos que mercan falsificando la palabra de Dios. No somos como charlatanes. No somos como aquellos vendedores charlatanes que, hermanos, ofrecen su producto. Y aquí, hermanos, en lo que lo venden, ese producto ya no sirve. Amén. Así que la palabra de Dios debe de ser predicada y, hermanos, debe de ser agradable para Dios mismo, hermanos. Debe de ser hablando siempre la verdad. Debemos ser honestos, debemos ser verdaderos, no debemos falsificar o, hermanos, omegar o ser, hermanos, ser estafadores. Dice la palabra de Dios que ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No debemos, hermanos, engañar astutamente, sino debemos agradar a Dios como Pablo lo hacía. Agradar a Dios era la pasión de Pablo. Amén, gloria a Dios. Dice segunda carta a los Corintios 5:9. Dice así: Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Dice Gálatas 1:10: Pues ahora busco el favor de los hombres. Dice Pablo: si yo agradara a los hombres, aún no sería siervo de Cristo. Porque lo que a los hombres, hermanos, les gusta es que no se les hable duro. Es que no se les diga la verdad. Es que debemos consentir. No, hermano, la palabra de Dios nos dice que debemos hablarla como es. No debemos añadir ni quitar en la palabra de Dios. Dice Efesios 5:10. Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable delante del Señor. Dice Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Dice 2 Tesalonicenses 2:4, en el nombre del Señor, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios también en la primera carta de los Tesalonicenses 2:10, dice: Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros, con los creyentes. Ahora dirá: ¿esto qué tiene que ver con el olor del cristiano? Amén. Esto tiene que ver que debemos ser agradables a Dios, ¿o no? Debemos ser agradables como Pablo lo explica.
Así que el olor del cristiano verdadero, ¿pero qué es un cristiano? No definamos a todo aquel que dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Amén. A unos de verdad lo son y a unos de verdad no lo son. Dice, hermanos, Mateo 7, 21 en adelante, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que hay cristianos falsos. Así que un cristiano verdadero, ¿qué es un cristiano verdadero? Uno que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Un cristiano verdadero es aquel que hace y obedece la voluntad de Dios. Es aquel que reconoce que sin Dios nada puede hacer. Es aquel que no es autosuficiente, que no es autónomo, que no toma, hermanos, a la ligera cualquier cosa sin Dios. Un cristiano verdadero da testimonio de su debilidad, de su bajeza y de que lo ha reconciliado Cristo Jesús con Dios. No es un cristiano que aquel dice, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo esto, yo aquello, y no vive conforme Dios lo demanda. Amén. Pues hay mucha gente que está confundida con eso. Hay mucha gente que se confunde. Para ser como fulano mejor no. Es que yo conozco a esta familia y es bien idólatra. Y dice que es cristiana. Yo conozco de esta familia que también pone ofrenda a los muertos. Y dice que es cristiana. Es que yo conozco a fulana, sutana, yo conozco a mengano. Y son peor que yo. De esa clase de cristiano no estamos hablando, hermanos. Estamos hablando de otra clase de cristiano. Aquel que es humilde. Aquel que dice el sermón del monte, que es pobre en espíritu. Aquel que es manso, aquel que es limpio de corazón, aquel que llora por Dios, aquel que ora, hermanos, todos los días ante Dios, aquel que se humilla delante de la presencia de Dios. Es esta clase de cristiano de la cual estamos hablando. No de aquel cristiano que en ocasiones, hermano, llega a la iglesia en cada Navidad, en cada Semana Santa, en cada día de la Biblia, o cada vez que él tiene necesidad. No estamos hablando de esa clase de cristiano. Estamos hablando del cristiano verdadero. Amén. ¿Y cómo sé que yo soy un cristiano verdadero? Examínate a ti mismo, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe. ¿No acaso dice la palabra de Dios también, hermanos, en la primera carta a los Corintios 11, que cuando vengamos a tomar de la Santa Cena, que debemos examinarnos a nosotros mismos? Amén. Si hemos fallado, si hemos pecado, debemos examinarnos constantemente si soy verdaderamente cristiano. Debe de haber periodos en el cual ustedes y yo debemos probarnos, debemos examinarnos a nosotros mismos. Reflejémonos bajo la palabra de Dios, hermanos. Veamos, a ver qué tanto soy tan mentiroso. Sí lo soy mucho. A ver qué tanto soy tan codicioso. Sí lo soy demasiado. Voy a ver qué tanto deseo tengo en los ojos por las cosas. Sí tengo mucho deseo. Debemos examinarnos constantemente.
No solamente, hermanos, nos arrepentimos cuando venimos a Dios en aquel día, cuando fuimos hechos hijos de Dios, sino que todo el tiempo debemos estar en arrepentimiento y fe. Todo el tiempo debemos de estar pidiendo ¿qué? Perdón por mis pecados. Amén. Es de aquella clase de cristianos de la cual estamos hablando, de aquel que es humilde ante Dios, de aquel que llora, como dice, hermanos, el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos, bienaventurados los de limpio corazón. Ellos son los hijos del reino, hermanos. Esos son los hijos de Dios. Así que ya vemos que es el cristiano verdadero. Ahora, ¿qué es el olor, hermanos? ¿Qué es el olor para ustedes? A ver, a un niño, ¿qué es el olor? Amén. ¿Qué es el olor? O alguien más, hermanos, ¿qué es el olor? Amén. Muchas cosas despiden olores. El olor es un aroma o una emanación o un desprendimiento volátil, cambiante o estable de ciertos cuerpos que se perciben a través del sentido del olfato. Amén. Ese olor es un aroma o una emanación o desprendimiento volátil, cambiante o estable de ciertos cuerpos que se perciben a través del sentido del olfato, hermanos. Y en la perfecta voluntad de Dios o creatividad de Dios, Dios le dio al ser humano el sentido del olfato. ¿O no es así? Nos dio el sentido del gusto, nos dio el sentido de la vista, nos dio el sentido del tacto, nos dio el sentido del olfato. ¿Y qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Cuántos sentidos son? Amén. A ver, los niños, ¿cuántos sentidos son? 5. Y uno de ellos, hermanos, que Dios nos dio, ese es el sentido del olfato, del oler. Amén. Y el sentido del olfato se encarga en detectar o procesar los olores. Y todo con la finalidad de poder disfrutar de las maravillas o fragancias de la vida o de evitar las terribles o los terribles olores de la vida. Cuando el olfato percibe un olor agradable, ¿cómo es su reacción, hermanos? ¿Qué hacemos? Supongamos que alguien tira pino por ahí, pinol. Amén. ¿Qué hacemos cuando alguien está trapeando con pino? No nos tapamos la nariz, ¿verdad? O cuando un perfume, ¿qué hacemos? Es agradable. ¡Qué buen perfume! O cuando olemos algunas flores, ¡qué buen olor! ¿Cuál es la reacción que tomamos? ¿Cuáles son los gestos? Cuando olemos, hermanos, cuando percibimos un olor agradable, hermanos. Amén. Quizás hasta nos metemos a la botella. O las flores, los girasoles, las rosas. O cuando un perfume, a ver tu camisa. Sí, huele a perfume. Reaccionamos bien.
Pero cuando es todo lo contrario, hermanos, cuando es lo desagradable, un olor desagradable, piensen en alguno. ¿Cómo hacemos nuestros gestos? ¡Ay! Nos tapamos la nariz, ¿no? Vamos en el coche y por ahí un zorrillo pasó y ¡ay, qué duro! ¿O quién dice, ah, qué buen olor? Nadie. Cuando vamos por ahí y huele harta pollinaza o no sé qué cosa es eso, nos cerramos los cristales o cuando andamos, no sé, ustedes que tienen puercos, limpiando el abono, no creo que estén allí oliendo, huele bien, ¿no, verdad? Quizá le decimos, cámbiate, si vas a comer, cámbiate. ¿Por qué? Porque no es un olor agradable. Vamos a los olores en el mundo vegetal, hermanos. ¿Qué cosas en el mundo vegetal despiden olores? Las frutas, un buen mango, las flores. ¿Qué más, hermanos? Las flores que vemos en el campo despiden olores. Las plantas. Hay una planta por allá en mi pueblo, no sé si por acá la haya, que esa hasta le pusieron huele de noche. Porque de noche huele. Huele no sé a qué cosa. No es perfume, pero huele algo. Y no es un olor así que digamos dulce, pero es un olor agradable. Esas cosas o esas cosas más bien en el mundo vegetal despiden olores, las plantas, las flores, las frutas. ¿Por qué se regalan flores, hermanos? Cuando antes andaban de novios, regalaban flores no hiciera la novia, más bien a la hermana. ¿Por qué le mandaban? Como de cortesía. Y que huelan mis flores, ¿no? Y quizás hasta la novia la agarraba. Y quizás hasta con una cartita perfumada, ¿no? Se le manda flores a alguien que es especial. Amén. No le mandamos algo que es maloliente. No le mandamos, no sé, un pollo echado a perder. No le mandamos unas flores pudriéndose, hermanos. Si no le mandamos que unas flores, las más bonitas. Pero ahora, hermanos, en el mundo animal, ¿cómo es el olor de las vacas, hermanos? En el mundo animal también tienen olores. Hay cosas que despiden esos olores volátiles. Las vacas. Los chivos, hermanos, también tienen sus olores. Por eso a veces cuando olemos, tú hueles puro chivo. ¿Por qué? Porque es un mal olor. Échate aunque sea un cacho de limón. Amén. Porque huele a chivo. Los cerdos, hermanos, que es durísimo ese olor. ¿Cómo es ese olor, hermanos? Desagradable, ¿verdad? Los animales no huelen tan bien. Quizás cuando bañamos la mascota, quizás sí, porque ese jabón quizás tiene perfume. Pero cuando no, cuando le echamos agua a la mascota, ¿a qué huele, hermanos? Perro mojado, eso huele mal, hermanos. Yo me mueve la panza oler esa cosa, ese olor. Amén. Eso en el mundo de los animales.
Ahora, hermanos, vamos al mundo de los seres humanos. También tenemos lo nuestro, ¿no? Ustedes y yo también tenemos lo nuestro. Hermanos, ¿por qué se baña usted? ¿Por qué nos bañamos? ¿Por costumbre? ¿Por qué, hermanos? Supongamos después de limpiar el chiquero o aquel, hermanos, corral de los cerdos, para que se nos quite el olor hay que echarnos un baño, supongo. ¿Por qué nos bañamos? Porque quizás olemos mal. Amén. También se nos ha dado nuestro olor. Tenemos un olor, hermano. Luego, a veces, hermanos, aunque no somos chivos, pero apestamos a chivo. ¿Por qué usamos desodorante, hermano? Amén. ¿Por qué usamos desodorantes? ¿Por qué usamos perfumes? ¿Por qué? Porque también despedimos un olor, hermanos, y no es agradable ese olor. Vayámonos todo el día al campo y vayamos y sudamos y sudamos. Vengamos en la tarde y acérquese a alguien. Qué olorcito nos traemos, hermanos. Traemos el olor de los 7 machos. ¿Por qué nos lavamos la boca, hermanos? Por el mal aliento, ¿no? Porque a eso olemos mal. Olemos mal. Porque si no lo hacemos, si no nos bañamos, si no nos echamos desodorante, porque si no nos lavamos la boca, hermanos, vamos a terminar alejando a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Quién va a querer estar con uno que huele, ahora sí, su olor físico de él? ¿Quién, hermanos? Quizás algunos así lo aguantan, hermanos. Luego por eso dicen, discúlpenme la expresión, dicen, viejo chocho, báñate aunque sea. Muy cochino el señor, no se baña. ¿Por qué dicen que no se baña? Porque huele feo. No vine a criticar igual, hermanos. Ahora dirán, ¿qué tiene que ver con eso? ¿A poco el olor del cristiano es también lo de sus axilas, lo de su cuerpo? El olor de la boca del cristiano, ¿no? El olor del cristiano, a ver, ¿cómo debe de ser mi olor? A ver, si olor de bebé o olor de adulto. Amén. El olor de bebé todavía pasa a veces. Amén. Porque no huele feo. Es diferente su olor. Pero de un adulto, hermanos, que no se ha bañado una semana, ¿cómo es su olor? Está diciendo, ¡ay! ¿No? Alguien pasa por nuestro lado y va llevando su aroma,